Buenos días. Esta semana vamos a trabajar en el curso de Historia del Perú, las leyes nuevas y la creación del virreinato. En este tema nosotros nos vamos a enfocar en la Segunda Guerra Civil, que viene a ser la guerra de los encomenderos. Entonces nosotros necesitamos entender quiénes eran esos encomenderos y qué rol van a tener durante la creación del virreinato. Los encomenderos representan para los españoles una manera de enriquecerse rápidamente, pues el indio era usado en la búsqueda de oro y plata, en el cultivo de las tierras de las haciendas españolas y en la producción textil. El incumplimiento de estas labores se castigaba drásticamente. Los encomenderos, merced de ello, se enriquecieron mucho, acumulando así el mismo poder político. Esto originaría muchos problemas a la corona, como la famosa rebelión de los encomenderos, la cual removerá los cimientos de la autoridad real en estas tierras coloniales. Entonces nosotros, debido a que afectaron los intereses a través de las leyes nuevas o la formación del virreinato en el Perú, es donde estos encomenderos van a rebelarse en contra de la corona española. Entonces vamos a ver las batallas que van a ser, en este caso, dadas entre los mismos españoles, debido a este enfrentamiento de los encomenderos. Como expliqué en el inicio de nuestra clase, que era una encomienda. Pues una encomienda fue una institución socioeconómica mediante el cual un grupo de individuos debía retribuir a otro en trabajo, especie o por medio para disfrutar de un bien o una prestación. Entonces, ¿qué quiere decir en resumen una encomienda? Pues en la encomienda el español tenía la obligación de tener a su disposición indígenas, y estos indígenas tenían que trabajar de manera obligatoria para el español. Él podía ser usado en la búsqueda de un oro, plata, podía también estar en el cultivo de tierra, ¿no? de la tierra de algún hacendado o alguna producción, en este caso textil. Entonces aquellas indígenas que no querían obedecer al español, pues eran castigados drásticamente. Entonces eso consiste en la encomienda, cuando a los españoles se les entrega una cierta cantidad de indígenas para que los exploten, ¿no? En diferentes actividades de acuerdo el español crea conveniente. Entonces esto va a eliminar el rey Carlos, ya no quiere que se repartan más encomiendas, y esto va a haber afectado los intereses y en este caso al grupo social donde pertenecían estos llamados encomenderos. Vamos a hablar ahora acerca de las batallas. La corona española y la defensa a los indios, a los indígenas. Junto al creciente poder de los encomenderos, que era un motivo de preocupación, surge un debate sobre la defensa de los derechos de los indígenas. La gravedad de la situación de los indígenas obliga a la corona española a encontrar otra manera de seguir con la colonización. Por ello, Carlos I o Carlos V de Alemania ordenó que una junta de consejeros decida el mejor método para la colonización. Ante esta junta se van a presentar dos religiosos muy importantes de esa época, Ginés de Sepúlveda y ¿quién? Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Estos dos personajes se van a presentar y cada uno de ellos va a dar su postura de acuerdo a cómo se está tratando a estos indígenas, ¿no? Entonces vamos a iniciar con Ginés de Sepúlveda, ¿no? Ahí tenemos la imagen de Ginés de Sepúlveda. Él va a plantear las siguientes razones, ¿no? De por qué se le está tratando así a los indígenas. La primera, Sepúlveda va a indicar que los indios han cometido delitos muy graves para él, debido a que son considerados como pecado y deben recibir su merecido castigo. Siguientes, por su naturaleza salvaje y servil, deben estar al servicio de los españoles. Solo la guerra permitirá colocarlos en su papel. Mira, los considera como bárbaros. En la tercera es, en este caso, para los españoles es más fácil evangelizar a estos indígenas teniéndolos como sometidos, ¿no? Y la última sería por la injuria que habita en esta cultura, se refiere a la de los indígenas, donde unos se sacrifican, en este caso se realizan sacrificios humanos a deidades falsas, y otras también por comerse entre ellos. A esto se refiere al llamado canibalismo. Entonces, eso él considera llamada una injuria por asesinato y canibalismo. O sea, aquí el personaje Juan Ginés de Sepúlveda
considera en este caso que era legítimo el uso de la fuerza para conquistar y evangelizar a estos indígenas. Consideraba a los indígenas como bárbaros. Para él, la religión andina era un monstruo, ¿no? Debido a los sacrificios que se realizaban. Entonces vamos a ver el otro planteamiento de Bartolomé de las Casas, que era totalmente opuesto a la de Sepúlveda, ¿no? Y tenemos la imagen, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas. ¿Qué nos indica Bartolomé de las Casas? Él nos indica, ¿no?, en una de sus razones, hacer guerra para que convenzan del cristianismo. Tendría un efecto completamente contrario. Solo generaría resentimiento. O sea, en este caso, Bartolomé de las Casas propone no obligar a los indígenas a convertirse al cristianismo, porque eso va a hacer que estos indígenas se levanten aún más y sigan rebeldes o incentivando enfrentamientos con los españoles. No se debe castigar a los indios por idólatras, en este caso por adorar a sus deidades, pues en ellos reina la ignorancia y no se debe culpar. Recuerda que los indígenas con los europeos tenían diferentes culturas, diferente manera de ver o tener diferente manera de ver, en este caso, el mundo, ¿no? Eran dos culturas totalmente diferentes. Y por último, los indios, a pesar de tener costumbres salvajes, no hacen ningún daño intencional, lo que los descalifica como bárbaros. Entonces Bartolomé de las Casas sustenta que los indígenas eran seres racionales, con sus propias expresiones culturales. Argumentaba que la sociedad andina se regía por una escala de valores, ya que castigaba desde el adulterio hasta el asesinato, y que mostró sobre todo preocupación por las necesidades de otras personas, ¿no? Entonces aquí se va a presentar estas dos investigaciones que realizaron estos dos religiosos. ¿No? Recuerda que es por primera vez donde el rey de España se va a centrar y se va a preocupar por el trato que se les da a estos indígenas. Menos mal que el rey Carlos se va a centrar a las investigaciones que hizo Bartolomé de las Casas. Y es en base a esta investigación donde él va a promulgar en el año de 1542 a través de las leyes nuevas y va a formar el virreinato del Perú. Y una de las normas de este virreinato es anular toda forma de esclavitud, ¿no? Eliminar sobre todo las llamadas encomiendas, ya que a los indígenas van a ser considerados como vasallos y como tal se tenía que respetar. Se prohíbe sobre todo el servicio personal sin pago. Si querías tú tener a un indígena a tu servicio, pues tú tenías que pagar. Entonces aquí vemos que estas llamadas leyes nuevas no va a beneficiar a quién, a los encomenderos, ¿no? En sí también, eso de acá tiene otro contexto, porque el rey tomó esta idea de las leyes nuevas para quitar el poder a estos encomenderos que poco a poco se estaban haciendo más y más ricos y acumulaban una gran cantidad de riquezas con el trabajo de los pobres indígenas. Entonces ahora en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco acerca de estas leyes nuevas. Segunda guerra, la guerra de los encomenderos. Antes de hablar nosotros de la guerra de los encomenderos, necesitamos centrarnos nosotros en las famosas leyes nuevas. ¿Qué es lo que va a hacer esas leyes nuevas? Va a instaurar en el virreinato en el Perú en el año de 1542. Recordemos un poco. Luego de la muerte de Pizarro y Almagro, sumado a esto la codicia de los soldados y el maltrato que sufrían los indios, fue determinante para el rey, recuerda el rey Carlos V, promulgara en el año de 1542 las llamadas nuevas leyes de Indias. Estas tenían como objetivo reorganizar el gobierno de estas colonias. Con ellas se establecía el virreinato del Perú. Se crea la figura del virrey en el Perú, siendo nombrado Blasco Núñez de Vela como primer virrey del Perú, y se ordenaba de esa manera que las encomiendas solo podían ser designadas por el rey y debían regresar a la corona una vez muerto el encomendero, prohibiéndose dejar en herencia a sus descendientes. Para ello, al cabo, la aplicación, en este caso para llevar a cabo estas leyes nuevas, se nombra como primer virrey a Blasco Núñez de Vela, quien salió de Europa en el año de 1543. Estas leyes establecían establecían los siguientes criterios. Por ejemplo, cuidar la conservación del gobierno y el buen trato de los indios.
que no hubiera causa ni motivo alguno para ser esclavos, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por otra manera alguna, que los esclavos existan, en este caso que los esclavos existentes fueran puestos en libertad, que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores, que no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de perlas, que los oficiales reales, del virrey hacia abajo, no tuvieran derecho a la encomienda de indios, mismo que las órdenes religiosas, hospitales o alguna cofradía, que el repartimiento dado a los primeros conquistadores cesara totalmente en la muerte de ellos. Fuere este caso una disposición de la corona española, ¿no? Entonces aquí con nuestro mapa conceptual nosotros indicamos que las leyes nuevas permiten que la creación del virreinato. ¿En qué año? 1542. Se va a suprimir el servicio personal y toda forma de esclavitud indígena. Eso es en teoría nada más. Y se suprime toda la posibilidad de perpetuar, en este caso, las encomiendas. O sea que ninguna persona, en este caso, podía repartir encomiendas sin el permiso del rey. Y los que tienen solo iban a tener estas encomiendas hasta que mueran. Esas son las condiciones de estas llamadas encomiendas, ¿no? De estas llamadas leyes nuevas. Ni bien se indica arribó a nombre de Dios, decidió el virrey Blasco Núñez de Vela dar cumplimiento a las nuevas leyes, quitando encomiendas y devolviendo indios a sus comarcas. No paró hasta llegar a Lima en el 15 de mayo de 1544. En torno al virrey ya se había formado bandos enemigos, puesto rápidamente se corrió la noticia sobre las anulaciones de las encomiendas. Esto va a causar una preocupación tremenda entre los conquistadores, pues sin ellas podían perder su estatus social y poder. Los desatinos de su política lo conllevó a someter a juicio de residencia al licenciado Vaca de Castro y meterlo preso, así como asesinar con sus propias manos al pizarrista Illán Suárez de Carvajal por pregonar la anulación de las encomiendas entre los encomenderos. La nueva audiencia de Lima trató de calmar el ímpetu del virrey, pero Blasco Núñez de Vela estaba dispuesto a imponer su autoridad. Mientras tanto, los encomenderos deciden nombrar como caudillo para enfrentar este problema a Gonzalo Pizarro, quien se encontraba, en este caso, en su encomienda de Chaqui, en Charcas, en Bolivia, donde Gonzalo Pizarro va a decidir defender lo que creía era suyo. Gonzalo Pizarro se dirige al Cusco y fue recibido con muchos honores, nombrándole procurador general del virreinato de Perú. Congregó en esta ciudad a todos los encomenderos que pudo y los comprometió a realizar una rebelión general. Entonces nosotros vamos a hablar de esas tres batallas que va en este caso dirigir Gonzalo Pizarro en contra de la corona española.